Bien, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos los alumnos de la Facultad de Comunicación y de otras carreras que también nos da gusto ver que nos estén acompañando en esta plática con uno de nuestros destacados exalumnos, el licenciado Alonso Medina González, quien hoy es director del periódico Provincia. Es un ciclo de conferencias con egresados que vamos a realizar a lo largo de todo el semestre, donde queremos que las generaciones en formación reciban la experiencia y el conocimiento de quienes ya pasaron por las aulas y, por supuesto, todo esto les permita fortalecer su formación y sus conocimientos. Bienvenidos y que les sea de buen provecho. Muchas gracias. Muy buenos días. Cuando me invitan a regresar a mi escuela a platicar sobre los éxitos y también los logros y también podríamos decir, los atorones o los fracasos que se han tenido durante mi carrera como periodista y como empresario en otras áreas, creo que es importante transmitirlo, porque aunque dice que no se aprende en cabeza ajena, por lo menos tiene uno referencia de la vida de alguien más, y eso es importante, además que creo que la mayoría de todos ustedes son comunicólogos, los que están aquí. Yo inicié en una empresa familiar, bueno, antes estudiando, tuve algunos otros negocios, tuve una llantera, tuve una distribución de equipos de teléfonos celulares, y ahí es donde empecé a ver la realidad de las empresas y empezar a comparar lo que la escuela me daba con lo que me daba una empresa. A veces cuando estás chavo te dices, no, bueno, acá gano dinero, acá no gano nada, pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta que es más importante el método que tienes dentro de una universidad, la estructura mental y la estructura social que te da una universidad, y después es cuando lo aplicas. Decía, bueno, ¿y cómo voy a aplicar yo los conocimientos de todos los sociólogos y comunicadores que me hacen estudiar y leer y en una empresa de comunicación, pues, de radiocomunicación en aquel entonces, o una llantera? Y no, te sirve para entender cómo funciona una sociedad, cómo funciona una estructura y por lo tanto cómo emprender un negocio. Voy a dividir mi plática en dos partes. Voy a platicar un poco sobre la historia, hacia dónde fui caminando y cómo fui generando empresas paralelas a los periódicos, y cómo viví en una empresa familiar, que son bastante complicadas, y después cuando emigro a una empresa que ya no es una empresa familiar, pero es una empresa que está en bancarrota y que pierde 2,5 millones de pesos mensuales en su momento, y en 1 año y medio llegamos al punto de equilibrio. O sea, un poquito cómo y por qué fui avanzando en ciertos puntos, y la segunda parte, pues explicarles un poquito de cómo hacer un negocio, con algo de la experiencia que he tenido. Primero, cuando llego a la Voz de Michoacán, llego con una competencia fuerte familiar. Mi hermano, que es 8 años mayor que yo, era el editor de la redacción, era el que decía qué notas, cómo se hacían, y controlaba a todos los reporteros y la parte editorial y los diseñadores. Mi otro hermano era el administrativo, y mi papá era el director general y presidente de la empresa. Y me toca una coyuntura en un momento de Michoacán. Exactamente llego para una elección, llego yo al final del gobierno de Tinoco Rubí, que era del PRI, y me toca una parte en la editorial en donde me toca enfrentar una guerra que no era mía, porque finalmente había un gobierno, se acusaba de corrupción, que si había, que si no había una guerra empresarial en el estado y era complicado. Y a su momento habían abierto una empresa, y por primera vez La Voz de Michoacán tenía una competencia sólida, seria y con un capital muy fuerte atrás de ello.
simplemente tenían el dinero de todo Cinépolis como para gastarle y competir. Y eso, cuando hay una empresa tan fuerte de respaldo, te pone en una desventaja natural en un escenario empresarial. Y los señores Ramírez en su momento pues tenían también las relaciones y eran fuertes. Además, no lo hicieron mal porque en Guanajuato había un periódico exitoso que se llamaba AM, que venía de un sector de empresarios, que se llama AM, sigue en Guanajuato, y lo hacen socio porque ellos traen el know-how, ellos saben cómo hacer el periódico y los otros tienen el dinero del mundo. En ese momento yo seguía estudiando aquí en la universidad y en las tardes, cuando salía ya de la escuela o tardes o en la noche, me tocaba ir a la redacción y ver qué hacía y ayudar a mi papá. Mi papá en ese momento se mete mucho más al periódico, se mete a la redacción y primero me dice, acompáñame para ver para que veas cómo se hace esto. Ya empezamos a analizar y termino la carrera y a la vuelta de un año le digo, papá, bueno, necesitamos asesorarnos de alguien muy fuerte a nivel nacional, y me manda primero al Universal unos meses a estar de coeditor y que supiera cuáles eran los catorrazos. Y ya después regreso y hago buenos contactos en el DF, a algunos periodistas como Jorge Cepeda, que fue director editorial del Universal, a Rosana Fuentes Berain, que fue la directora de investigación del periódico Reforma cuando nace, y así a Alejandro Páez, que también fue el director de la revista Día 7, no sé si la recuerden, la revista semanal, y gente que sabía hacer negocio con los periódicos. Junto a este grupo y venimos a Morelia y digo, bueno, necesitamos hacer algo de competencia, porque La Voz, cuando empiezo yo a asistir, tenía en las encuestas el 75% de la penetración, que era muy fuerte. Y cuando yo voy a México y regreso, ya iba en el 64%. Había tenido una caída ya de 8 o 10 puntos, que eran 8 o 10 puntos que de manera natural los había ganado la competencia. Entonces, es cuando mi papá ve la primera encuesta y se espanta y dice, bueno, entonces sí. Y yo insistía, hay que hacer un rediseño, el periódico se ve viejo, estos traen un diseño muy nuevo, muy fresco, muy versátil, una separación de secciones y tienen una segmentación de mercado muy interesante. Y La Voz no tenía una segmentación de mercado, La Voz era muy general, era súper abierto. Y yo le decía, tenemos que buscar los nichos de mercado y crear los productos para los segmentos. Mi papá, sí, pero lo hemos hecho así durante 60 o 50 años y fue ahí una guerra difícil, competir con los hermanos, competir con mi papá y el querer tomar una decisión que tenía que mover toda la empresa, en aquel entonces 600 trabajadores, mover un pie era como querer mover un gigante. Había mucha burocracia, querías un proyectito que costaba 20,000 pesos y tenía que pasar por la firma del administrador, del contador, del contralor, y luego llegaba y veía el director, y el director, si traía un altero así de asuntos, pues ya veía, y bueno, 6 meses después te decía, pues estaba interesante el proyecto, sí, pero ya no nos sirve. Entonces, las estrategias eran lentas. En ese momento, que la lentitud de la empresa, una empresa acostumbrada a no tener competencia, con una competencia que crecía fuerte, empiezan a tomar decisiones más rápidas y es cuando deciden hacer un rediseño y una reestructura editorial. Yo le decía, no podemos tener todo revuelto como está, tenemos que tener una sección perfectamente definida de sociales, de economía, de política, de deportes, todo, y de espectáculos perfectamente segmentado y que sea claro para el lector. Porque entonces vamos a empezar a buscar los segmentos y nichos de mercado y vamos a empezar a anunciar las secciones como productos independientes, pero dentro del periódico. Les convenció, se hace el rediseño y cuando termina el rediseño, la redacción que controlaba mi hermano, que tenía 230 trabajadores
crecimos la paginación, hicimos un periódico más gordito y lo hicimos con 140 trabajadores en la redacción. Entonces ya hubo un ahorro muy grande para la empresa, dinero que se invirtió en circulación, en publicidad fuera del periódico, y traíamos un producto más ordenado y más más estratégico, porque podíamos planear hasta cómo íbamos a anunciarlo hacia afuera. Lo vamos a anunciar en universidades, bueno, pues tenemos las partes de sociales, tenemos la parte de espectáculos, tenemos la parte de deportes, ¿quieres círculo rojo? Políticos, el cual tenemos la sección A. ¿Quieres clase baja? Tenemos una sección de policíacas, hicimos una sección de regional para tomar en cuenta cada una de las regiones del estado, y se logró. Tuvo una curva que estaba calculada, aunque mi papá se espantaba, y en esa curva el periódico baja hasta el 54%, 50% de penetración, pero a la vuelta de 5 años, donde estoy, yo cuando me voy a provincia lo entrego con el 87% de penetración, que no la había tenido La Voz en los últimos, ni estando solo, en los últimos 20 años. 87 era una cosa, pues yo creo que muchos medios lo envidian a nivel nacional o en los diferentes. Los nacionales obviamente no tienen esa penetración nacional, pero los periódicos estatales o locales es una muy buena penetración el tener el 87%. Finalmente, me nace la oportunidad de irme a provincia. Mi hermano en ese momento, en el nivel empresarial, se convierte pues en mi peor enemigo, porque él era el editor. Entonces yo decido cambiarle toda la plantilla, a mí me nombran subdirector, y después de ser 8 años yo menor que él tenía que recibir órdenes mías, entonces eso ya no le agradaba de manera natural, que por eso les digo que las empresas familiares son complicadas, porque además si algún día si en un negocio que no es familiar y subes a alguien y lo pones por encima del que era el anterior jefe, tienes problemas. Imagínense cuando es familia y cuando es un hermano menor, y peor aún cuando el problema se lo lleva hasta la casa y que a la hora de la comida el otro está enojado. Finalmente, los señores Ramírez se desesperan y llegan a una mala negociación, porque un periódico se necesitan 10 años para posicionarlo. No es cosa sencilla. Un producto de comunicación no lo posicionas en 2, 3 días, a menos que sea un policíaco como Vigía o una cosa así, lo posicionas en meses. Pero un periódico de información general, hay que invertirle mucho dinero y no hay que desesperarse. Lleva su ciclo, su tiempo. Sin embargo, bueno, los señores Ramírez se desesperan, algo pasa algo que yo no estuve ahí. Hay un rompimiento con los señores Gómez, y el periódico en los últimos 10 meses tuvo una caída muy fuerte y empezó a perder mucho dinero. Y en ese entonces lo intentan comprar algún grupo de empresarios, y porque los Ramírez anduvieron buscando, el ingeniero Enrique Ramírez anduvo buscando venderlo. Se lo ofreció al Universal, al Informador, a todos los empresarios que tenían medios de comunicación, y en Michoacán lo veían y decían, no, bueno, es que no, ahí ya está La Voz, y ya vimos que fue un error. Si ustedes no pudieron. Al final llega un ofrecimiento a vendérselo a mi papá, y mi papá nos dice a nosotros, ¿quién se quiere ir? Y en ese entonces en La Voz, pues era empleado de mi papá, no tenía una sola acción, era con mis hermanos, pues era complicado el hasta pedirles, oye, haz esto, porque pues tú cómo vas a decir que haga. Era difícil. Sin embargo, me dice mi papá, ok, nos venden el 75% de las acciones, y hay otro empresario que también quiere entrar, y tú entras con la mitad. Le dije, bueno, va, pues me voy. Entonces me enseñan las cartas financieras, pues así como que quería llorar, ¿no? Llego el primer día y a ver,
¿cuánto hay en la cuenta? Dice, no, hombre, pues en la cuenta ¿cuánto hay? Debes tantos millones de papel, debes tantos millones de tinta, no te quieren surtir. Bueno, pues estaba todo aquello hecho un caos. Ahí lo que me ayudó fue la relación que tenía con algunos proveedores, por medio del que había tenido la voz. Entonces le decía, bueno, a ver, sí te voy a pagar, no voy a correr. Si me aprietas ahorita y me cierras las puertas, pues ya no voy a salir, no voy a tener dónde pagarte. Y decía, bueno, es que es mucho dinero, no se preocupen, va a salir. Y a la vuelta de ese año nos pusimos a trabajar. ¿Cuál fue la estrategia? Segmentación de mercado otra vez. No vamos a ser masivos, vamos a un segmento de mercado. Provincia, bueno, pues traía de aquel entonces, pues todavía el nombre de la familia Ramírez pesado. Decir, bueno, pues vamos a hacer un periódico para clase media alta. Segmentos. Jóvenes que estudian. No queremos que nos lea el nini, no queremos que nos lea... Queremos que nos lea el chavo que esté interesado en estudiar, en hacer un negocio, el empresario, etcétera. Y por ahí fue cuando empezamos a segmentar. Hicimos la revista de sociales. Y viene, bueno, empezamos a diferenciar el mercado y empieza el periódico a dar frutos y empieza un crecimiento. A los 2 años prácticamente el periódico estaba en punto de equilibrio, ya había acabado casi de pagar sus deudas y se atraviesa la crisis del 2009, 2008, ahora la crisis mundial. Y bueno, en las empresas de medios en México son muy complicadas las crisis porque lo primero que cortan son la publicidad. Dicen los empresarios, bueno, que compro publicidad o pago nómina. Entonces, bueno, pues cortan publicidad, que es un error porque simplemente si no te anuncias, los pocos clientes se van a ir con otro. Y siempre tienes que estar constantemente en todos los segmentos y en todos los nichos. No puedes cortar tu publicidad. Decía Henry Ford que si él se fue a la quiebra, que el último centavo lo gastaría en publicidad. Entonces, en México usan otro tipo de estrategias. Sin embargo, hay quienes, Grupo Carso, por ejemplo, sigue invirtiendo. Grupo Carso fue el que más invirtió durante la época de crisis. Fue el que más publicidad metió. Cuando muchas empresas habían bajado sus presupuestos un 60, 70%, Carso lo creció un 30%. Entonces, no estaba equivocado. Carlos Slim no creo que un exitoso empresario se equivoque en esos temas de crisis, cuando él se ha hecho rico en las crisis. Durante la crisis nace prácticamente Vigía, que es un periódico. Decimos, bueno, ¿cuáles son los sectores afectados? No, pues los sectores clase media y la clase media alta se ven afectados. La muy alta no. La muy alta siempre va a tener para comprar el BMW, el carrotote, y su nivel de vida va a estar. Pero la clase media sí se ve afectada porque a lo mejor son ejecutivos que trabajan en algunas empresas y esas empresas quebraron y se quedaron sin trabajo. Entonces, y la clase baja, la más baja, tampoco se ve tan afectada en una economía como Michoacán, porque finalmente vive de lo que de los apoyos federales, de los apoyos estatales, de los apoyos de gobierno y de las empresas, pero es el sector que menos recortas. Cuando en una empresa se ve crisis, los sectores que menos recortas son los de mayor sueldo y después la tropa. Ya cuando recortas la tropa es porque los que sacan la mayoría, la fuerza del trabajo, es porque ya traes problemas graves. Entonces ese sector no se ve tan vulnerado, no se ve tan golpeado. Entonces vamos a hacer un producto de clase baja. Hicimos Vigía. Vigía hoy está verificado con 40,000 ejemplares, circula más que Provincia, el doble que Provincia, circula tanto como La Voz, pero en un nicho de mercado abajo. ¿Y quiénes se anuncian ahí? Pues una cantina, el taquero, el cerrajero, las cosas de primera necesidad, que esas siempre se van a utilizar. Entonces, volvemos otra vez al segmento de mercado. Y Provincia sigue teniendo evolución, pasa la crisis
hicimos más productos, es el momento de fortalecer productos, creamos otro producto que se llama Inbus, que es una revista de turismo que circula en toda la red de TN. Hoy se tiran 350,000 ejemplares mensuales, es un ejemplar al mes, y la red de distribución pues, está asegurada. Finalmente cuando vas a la TN te lo dan y pues, lo lees, y estás en el camión, pues es muy, vamos, tiene un pass-along, que significa la misma revista la leen 6-7 personas, cuando un periódico la leen 2 o 3. Y ha sido un éxito buscando la segmentación. Estamos creando un universitario en las que se necesitan 20 millones de pesos y ya estamos buscando dónde descargar los recursos, ya hablamos con algunos empresarios, ya hablamos aquí en la universidad con su rector, dice que sí le va a entrar. Hablamos con 14 de las universidades que hay en Morelia y todos a diferentes niveles están interesados, que ese es otro proyecto que después les platico. ¿Por qué? Porque en Morelia podría perfectamente ser una ciudad como Austin, universitarios. Yo creo que pocas ciudades en el país como tienen una cantidad de universitarios y una vida universitaria tan activa en una sola ciudad como Morelia. Nada más que yo creo que ni el gobierno ni la misma sociedad lo ha visto, pero es un gran nicho de mercado que en Morelia está virgen, que nadie lo ha sabido hacer negocio con ellos, con ustedes. Realmente debe haber entre prepa y universidad alrededor de 150,000 en Morelia, entre preparatorianos y universitarios. Pues muchísimos. 150,000 cautivos que tengas con un producto, pues está padre, entonces vamos a crear algo para ustedes. Esa es la manera de buscar, de hacer la visión de hacer negocio. Y dentro, bueno, provincia ha ido caminando. Ahora tenemos 2 empresas nuevas que ya no tienen que ver nada con provincia. Una es porque veíamos cuánto nos costaba desarrollar un software para provincia, una aplicación, ¿no? 100,000, 200,000 pesos, 1 millón, hasta 2 millones de pesos. Decíamos, bueno, necesitamos un programador, traemos el programador, hicimos la empresa y hoy nos desarrollamos nuestro propio software y estamos desarrollando los de otros periódicos fuera del estado. Estamos en Morelos ahorita en un proyecto donde le estamos haciendo sus desarrollos web, sus software que necesitan para checar en dónde andan sus reporteros, checar en dónde andan sus repartidores de periódico, sus vendedores, una agenda electrónica para que todas las necesidades que teníamos en el periódico ya lo tenemos hecho, lo tenemos desarrollado. Entonces hicimos una empresa para venderse a otros periódicos que lo necesitan. Entonces es otra empresa que ya se abrió, que es independiente, y otra empresa. En los últimos meses, estamos en el 2008, decíamos, ¿cuántas elecciones va a tener Michoacán? 2015, la que acaba de pasar, de presidente municipal, de gobernador, de presidente de la República, de diputados. Entonces, en un corto plazo tuvimos 3 elecciones para gobernador. Vamos a tener, porque ya el próximo año son campañas y en el 2015 ya es otra vez elecciones. Entonces, hicimos una empresa de integración de redes sociales y de asesoramiento político. Traemos cerca de 15 diputados y traemos 4 gobernadores fuera del estado de Michoacán. Y también los asesoramos en comunicación, en lo que sabemos hacer. Y de esa manera hemos hecho otra unidad de negocio. Eso es parte de lo que he hecho en la vida. A lo mejor ya voy muy largo y ya los aburrí. A lo que quiero llegar es que siempre la mejor manera de hacer un negocio es buscar las necesidades en una sociedad. ¿Qué necesita una sociedad? ¿Qué necesita mi comunidad? Y hay mercado, se hace un análisis, sí hay mercado, entonces empiezas a pensar en un producto. Y a través de ese producto, a través de ese pensamiento, entonces empiezas a hacer un análisis muy importante. También, por falta de inexperiencia, hice muchos negocios muy tontos
y donde pues casi me quedo en calzones. Es un mal plan de negocios, puede ser desastroso y te puedes, haciendo una nueva empresa, te puedes comer la empresa que ya tienes caminando, tus ahorros y hasta salir endeudado. Siempre una buena idea, buscar un segmento de mercado, debe ir acompañado de un análisis muy preciso. Tienes información que ya a lo mejor es gratuita en INEGI, donde puedes descargar y decir, bueno, a ver cuántos universitarios hay en realidad, qué nivel socioeconómico tienen y cuánto le voy a invertir. Por ejemplo, mi señora, voy a hacer un negocio, está bien, ¿de quién? De asesoría de imagen. Le dije, ¿puedo ir complementario con la asesoría de comunicación? A ver, ¿qué vas a hacer? No, pues que está muy padre, ya le pregunté a todas mis amigas y todos dicen que sí, que yo sé mucho de imagen y voy a hacer la empresa. Le dije, no, a tus amigas no, porque todas te van a decir y son las últimas que te van a contratar. No, bueno. Voy a empezar por arreglar muy padre el lugar. Le dije, no, haz el análisis de mercado primero y fíjate cuánto te vas a gastar, cuánto están dispuestos a pagarte, cuánta gente puedes tener y sobre eso invierte. Le dije, ¿por qué crees que aquí no abran un Maxim's o un Pied de Couchot o no abren un restaurante que la sentada te cuesta 7,000 pesos? Porque no da el mercado. Entonces no vas a gastar una infraestructura porque todo eso cuesta. Todo el mundo piensa, no, se lo dejo bien padre. No, todo eso cuesta. El foco que cuelgas, la pintura que le metes, el piso, todo, absolutamente todo es dinero que va sobre el cargo de inversión y ese costo tú no lo tienes que pagar, lo tiene que pagar el cliente. Y si tu cliente no da para ese mercado, pues ya te costó a ti y no tiene por qué costarte. Se lo tienes que cargar al uso, pero eso te encarece el producto. Entonces por eso le decía, no arregles primero. Pues se gastó una lana arreglando su proyecto y ya que se había acabado el capital que se le había asignado para eso, que le he dicho, ok. Dice, no, pues es que sí me doy cuenta que está bien difícil, mano. Pues ya te dije, pues no está dificilísimo. Y luego, peor aún, saca un crédito para decir, bueno, pues es que ya, bueno, no me quiere dar porque no tengo un plan de negocios estable, pero yo estoy segura de que va a funcionar. A lo mejor sí era una gran idea, pero enfocándolo al segmento, si hubiera hecho un análisis bien. Le dije, a ver, las esposas de los más ricos no van a venir a asesorarse contigo por el simple hecho que eres local. Ellas se van a Nueva York, se van por lo menos al DF. Contigo no. Busca un segmento de mercado en donde sí, gente, es que, y ese segmento de mercado no te va a pagar unos pisos en maple ni en bambú, y no te va a pagar unas sillas de 10,000, 20,000 pesos, y no te va a pagar algo así. Entonces haz algo acorde de lo que es el costo. Por eso les digo que los planes de negocio son sumamente importantes. Analizar qué puede pagar el que te va a consumir. Es como si hoy dijera, bueno, tengo una gran idea y lo hice en la revista DFC, le voy a meter papel cuché en la portada. No circulé más, no vendí más caro y me costaba 70 centavos cada ejemplar más caro. Entonces fue una decisión sumamente tonta. Después quitarla, eso sí ya te cuesta, que ya la quitas y entonces te dicen, no, es que ya no trae el cuché. Sí, y te cuesta recuperar ese mercado y te cuesta dinero volver a reposicionarlo. Sin embargo, la decisión fue muy mala. No se analizó el mercado. Llegó el comercialización y dice, es que si trajeras cuché, Telcel te va a invertir y te va a pagar. Y Telcel metió con el cuché, sin el cuché, metió el mismo dinero y la misma cantidad de publicidad. Y la circulación, o sea, no, más chavos me buscaron, pero no es cierto. Entonces, ¿por qué? El mercado no es para eso. O si hoy quisiera en provincia cambiar el papel y meter un papel súper blanco no me va a redituar, la plaza no lo da. Quizá lo hizo récord en el DF, que en el DF los mercados son distintos, hay segmentos mucho más grandes. Simplemente hasta para la distribución de un medio tienes pegados casa con casa 20 millones de habitantes, y eso
en una colonia que repartas es prácticamente repartir en Morelia, una delegación o más que todo Morelia. Es importante que se basen bien. Ya después van a tener que navegar con que tengo que ir a registrar el nombre a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya también cuesta. Tengo que ir a darme de alta, necesito un contador que me asesore para ir a Hacienda y dar de alta mi nombre. Y si es un producto editorial o un producto que tenga que ver con un registro de marca como tal, pues ya tienes que ir a la SEP, y de autor, etcétera, etcétera. Y ya más o menos son 12 pasos los que se necesitan para abrir una empresa, que son pocos para otros países. Estados Unidos creo que andan en los 17, Francia anda en 20 y tantos, y México es de los que se supone que menos pasos tienes, pero cada paso es un vía crucis, ¿no? Entonces no se vayan con la finta. Esa simplificación de pasos lo hicieron para que en Estados Unidos decirles y en el mundo, hey, somos los que menos pasos tenemos, sí, pero pues llegas y a la hora que quieres sacar la licencia, simplemente acabamos de abrir una pequeña tienda de carnes y vinos en Tres Marías. Entonces me decía, oye, un permiso para poder vender el vino y poder vender las carnes. Entonces vas al ayuntamiento, iba al ayuntamiento, le decían, no, pero va el inspector y ahí dale una lana y no te cierra. Dices, no, es que no puede estar fuera de la ley. Y lo más fácil era eso. Entonces tú le dices a un francés o a un norteamericano que viene a hacer negocio y le dices, no, pues pasa a decir, oye, pues ¿qué seriedad es esto? Y cada que iba a sacar la licencia era imposible. Pero seguían abriendo tables que ya no hay licencias para vender alcohol, ¿no? Pero lleno de tables y siguen abriendo. Dices, pues ¿qué pasó? Entonces, ya cuando te das cuenta, dices, no, pues es que hay que pagarle una lana aquí, inspector, para que te agilice el trámite. Finalmente, por la versión del periódico, ya molesto, le hablé al secretario del ayuntamiento, le dije, oye, cabrón, a ver, le pago cuota a tus inspectores que vienen peor que delincuencia organizada, o me das el permiso de manera legal y dime qué necesito para cumplir con los requisitos. Sí, pues sí, tienes razón. Finalmente, esos son problemas con los que se van a encontrar cuando hay un negocio. Cuando lleguen a la tramitología, ya que tienen su plan de negocios perfectamente estructurado, ya que vieron que es bien padre, que ya funciona, que tienes un factor de posibilidades o una factibilidad del 85%, bastante buena para abrir un negocio. Dices, va, te vas a empezar a topar con todas esas trabas, encontrarte y que es dinero que no tenías en el presupuesto, porque se supone que el trámite costaba 100 pesos, pero la mordida te costó 1000, entonces, y se te empiezan a encarecer los productos. Siempre hay que tener los presupuestos bien armados. Y tercero, costear bien. Costear de la mejor manera. Todo, hasta la llamada en el celular, te cuesta. Para conseguir un cliente, el llamarle, te cuesta. Los minutos que a lo mejor yo estoy dando esa conferencia y que ustedes están sentados aquí, cuesta. Cuesta la luz, le cuesta la universidad, cuesta tiempo. Cuesta su tiempo, las sillas, el desgaste, el piso, todo cuesta. O sea, a la hora que hagan un negocio, costeen todo. Si no, está destinado al fracaso. Y dices, bueno, aquí me sobró un piquito, ya vas y te compras un carro nuevo. Te estás gastando la reinversión. Ese dinero todavía no es tuyo. Ese dinero todavía es el negocio y todavía lo tienes que invertirlo. ¿Por qué? Porque si sentiste que vendiste mucho, te avientas el dinero a la bolsa y acabas vaciando el negocio, la tienda, y ya. Les voy a poner, por ejemplo, también un ejemplo de un amigo que compró un camión de papas. Era un tipo que era muy emprendedor, el doctor él, y un día con su hermano se le hizo fácil y me llama por teléfono y me dice, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué? Compré un camión de papas. Le dije, pues está chingón, ¿y qué vas a hacer con las papas? Dice, no, las voy a ir a vender ahí al de Abastos y te voy a sacar un dinero. La compré baratísimo. ¿Cuánto? 7,000 pesos en un camión.
inmenso, que dije, estos cuates no saben qué van a hacer con tanta papa, yo creo que ni sabritas. Llegaron, instalaron le pagaron ahí al líder, porque ahí no puede llegar todo el mercado de abasto, todo, como digo, todo cuesta, no llegas y ya me instalé, no, a ver maestro, llega el líder, pues ¿tú quién eres? O que no, pues vengo a ver mis papas, pues aquí pagas, ¿cuánto? No, pues un camión, 500 pesos, hasta barato se le hizo, ahí está, puso. Sacó el peso con la calculadora, dijo, no hombre, pues con un peso que le gane cada kilo, pues no sé cuánto de utilidad el calculador que se iba a llevar. Empezó a vender las papas y al hermano ya él se empezó a hacer fácil de pues, 1 kilo atrás. Y ahí te van las 2, 3 de pilón. Y ahí te van las 2, 3 de pilón de papas. Entonces que vas y te regalan el pilón, una papa más, estás en el mercado, a lo mejor en los supers no se conoce eso, pero en los mercados, a mí me gusta ir a los mercados porque me gusta cocinar y me gustaría escoger lo que yo, y me gusta irme a meter al mercado, porque ahí es donde está fresco y siempre te dice, no, sí, a ver, sí, jovenazo, ahí le ve el pilón, un jitomate de más, o eso. Ese mentado pilón, esa cosita que regalabas, es lo que a estos amigos los llevó a la quiebra. Ya cuando sacaron cuenta y dijeron, bueno, ¿por qué no sales y vendí? Y digo, sí, güey, todos los pilones que diste. Se quedó así como, sí, y perdieron, creo que ya se les veía que se les estaba cambiando el camión y ya les quedaba, y apenas iban como 4,000 y se habían gastado 7,000, y dice, no, pues ya va más del camión, no, pues ¿dónde está? Pues se fue. Entonces, también todo lo que regalas, también te cuesta. Entonces, a ellos se les hace fácil, tengo minatería, pues una de Bacardí que saque, no pasa nada, no, sí pasa, es la utilidad del día, o es es donde vas a pagar, hasta que empiece a generar el flujo, empieza a tener dinero. Entonces, parte de los consejos que les puedo dar. Y finalmente, para terminar, porque creo que ya me extendí de más, ¿no? Bueno, estoy en tiempo, ya me extendí. Lo que a lo mejor suena repetitivo, siempre la universidad, lo que quiero dejar es, cuando estaba de su edad, yo creo que fui, si no el más aguerrido alumno o el más terrible que Paco ya me conoció, a lo mejor un poco menos, pero si hubo alguien aguerrido en esta universidad fui yo. Era terrible, no. Yo no sé cómo me aguantaron aquí, les agradezco que me han aguantado, porque si no, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Pero que decía, bueno, es que a mí hago negocios y me funcionan más. No, la estructura mental, como se los dije al principio y quiero terminar así, la estructura mental que les da el estudio en la universidad, nada se los va a dar en la vida. Nada, el estudio, nada. ¿De qué sirve eso? Dices, ¿de qué sirve que haya leído tanto filósofo? Sirve, todo sirve, y empiezas a ver cómo funcionan las sociedades. En la historia, todo sirve, porque entonces entiendes cómo está estructurado este país, cómo está hecho, y a través de eso es la única manera de hacer negocios sólidos. Hoy, cuando asesorábamos a un candidato, decía, no, bueno, hablaba de que la Universidad de Michoacán había estado Eli de Gortari, decía, sí, y hubo el enfrentamiento en el 62 con Agustín Herrera Rivera, 63 o 64 con Agustín, y me decía, son cosas que a mí me tocó vivir, yo nací hasta el 77, pero me decía, bueno, sí, es que sí, él era tío de Carlos Salinas de Gortari, y me decía él, sí, no, y el PRD en ese entonces, le digo, no manches maestro, el PRD nació hasta el 88, 89, son, como político a él, a lo mejor esa falta de lectura y esa falta de información lo pone en desventaja con toda la historia, porque ¿cómo va a resolver los problemas de esta ciudad o los problemas de este estado si ni siquiera tiene un antecedente histórico de cómo funciona? Y a veces la historia, cuando se va leyendo, cuando tienes una clase, dices, ¿para qué me sirve? No, hombre, te sirve muchísimo para entender de dónde vienen las cosas, de dónde vienen las situaciones y de dónde vienen los problemas sociales de toda la vida de este país, y de esos hacer negocio. Siempre la estructura universitaria te da un pie adelante en la toma una toma de decisión, porque traes más argumentos de dónde partir. Y el simple hecho de poderte sentar a hacer un plan de negocios, tengo amigos muy brillantes
negociantes excelentes, pero que no crecen de un escaloncito, y que dijo, si tuviera su talento de cómo, este cuate de cómo habla, cómo trabaja, yo estaría, o él estaría muy lejos. El problema es que no se prepararon, no tuvieron escuela, y eso lo deja en un estado de indefensión en cierto punto de la vida. Entonces aprovechen lo que tienen estudiando, la verdad que les va a dar una estrategia. Y dos, siempre tengan la mirada puesta en generar negocios. ¿Qué te puede dejar dinero? ¿Cómo te puede generar riqueza? Y tres, siempre con un sentido de responsabilidad. No puedes ser irresponsable porque la factura te llega tarde o temprano. O sea, en un medio de comunicación a veces me dicen, es que no publicas todo. Sí, porque si publico todo no vendría ningún empresario a este estado a invertir, y los pocos que habría se irían. Entonces hay que tener un sentido de responsabilidad. No es porque alguien me pague por no decir, porque mucha gente dice, no, ya te pagaron, para que te calles. No. Si publico la cantidad a lo mejor de secuestros que hay, o la cantidad, lo único que voy a hacer es crear una alarma en la sociedad, y hay que tener un sentido de responsabilidad. Siempre hay que buscar. Por ejemplo, han visto, a lo mejor si han leído Provincia muchos, sobre la Loma de Santa María. La hemos criticado fuerte porque nosotros, algún empresario de aquí me llamó molesto y me dice, oye, y así me dijo, tú cabrón, no sé qué chingados te crees, pero crees que estás, y pues le dije, no. Lo que quiero es que se haga bien. Porque, ¿por qué quieres una vialidad que pase junto a tus terrenos que son hoy reserva, y que mañana los vas a destruir, y que el clima de Morelia sí está cambiando y nos vas a dejar sin agua? Yo lo que quiero es que se haga bien. Siempre es buscar que las cosas sean con un sentido de responsabilidad y buscar el bien común, el bien hacia todos. Es válido ganarte una lana, muy válido, pero no es válido ganártelo a costa de chingarte a otro. O sea, eso es una realidad. Entonces, con esos 3 puntos, buen estudio, buen análisis, una visión empresarial de siempre dónde estar generando dinero, siempre, y una responsabilidad social con tu comunidad, con tu sector, siempre es importante, porque si no, tarde o temprano te regresa el boomerang. Y quisiera terminar así y decirle que pues muchas gracias por aguantarme estos 40 minutos, y que pues le echo muchas ganas, y que me da mucho gusto regresar a mi escuela, y que padre tengan buena mañana. Gracias.